devolverle una atribución que nunca ha tenido. Así están las cosas entre los órganos de Estado por estos días. Pero como tiene que ver mucho esto con la Asamblea Legislativa en relación a qué puede pasar o qué es lo que habría que hacer, una nueva ley, se sabe que el presidente va a mandar otro decreto, cómo va a resolver la Asamblea ante ese nuevo decreto del presidente. Tengo esta noche invitado a 2 diputados, uno de ellos está aquí, el otro se me perdió, pero está en menos de un minuto, también llega y se integra al set. Presento al que está aquí, que es el diputado del partido Arena, Carlos García Saade. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Nacho, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan y esperamos conversar sobre este tema. Básicamente, lo que tú dices, esta nueva confrontación entre órganos de Estado. ¿En qué debe terminar? ¿Qué debiera pasar? Vamos también, voy a presentar, aunque se va a sentar en un par de minutos acá, al diputado del partido FMLN, Víctor Suazo. Y también, por supuesto, saludamos a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, en la carta a la Asamblea Legislativa, el presidente de la República le pide que, exactamente con palabras textuales, que le vuelva las facultades que la Sala de la Constitucional le arrebató. Y le pide que le den las facultades para regular la movilidad de los ciudadanos, así como la apertura o cierre de establecimientos, ¿ya? Esta tarde, digamos, el presidente de la República emitió un tuit en la cual, digamos, respondiendo a todo esto, dice que él, lo que le diga la Sala y la Asamblea, no, porque están mal. El que está bien es él. Dice que por lógica hay derechos más importantes que otros y que el derecho a la salud y la vida predomina por sobre los otros derechos. Y ahí está la situación. O sea, definitivamente, digamos, tenemos una ruptura institucional donde no se está produciendo lo que normalmente se producía, porque cuando en otro gobierno la Sala, finalmente, la Sala Constitucional terminaba estableciendo una disputa y señalando esto es lo correcto, pues se cumplía. Ahora estamos con problemas. Carlos, ¿cómo recibieron ustedes en la Asamblea la carta del presidente? Bueno, Nacho, el presidente envía esta nueva carta pidiendo que se le devolvieran facultades que él nunca ha tenido. La Asamblea emite ayer un pronunciamiento, este día se pronuncia la Sala de lo Constitucional y básicamente le decimos lo mismo. Mire, presidente, no pida facultades que nunca ha tenido. Yo creo que el presidente tiene que entender que todos los funcionarios públicos, todos estamos apegados a determinadas reglas. Un diputado no puede ejercer facultades más allá de las que la Constitución nos entrega. Los ministros no pueden ejercer facultades más allá que la Constitución y las mismas leyes les entrega. Igual los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por ende también el presidente de la República. El presidente nos pide que le devolvamos facultades, como digamos establecer cercos sanitarios, establecer zonas epidémicas, etcétera, epidemiológicas, perdón, etcétera. Pero el presidente lo que no dice es que esas facultades nosotros se las entregamos en el último decreto que lo aprobamos. El presidente lo que no ha dicho es que en los tantos decretos que ha vetado, que iban esas facultades en esos decretos y que a la fecha hay uno que no ha sancionado y los otros los ha vetado. Me parece de muy mal gusto que el presidente esté utilizando esta emergencia para seguir confrontando. Nosotros como Arena estamos haciendo lo que tenemos que hacer
en favor de la gente. Y eso es emitir normas que estén de acuerdo a la Constitución, normas que respeten la vida, la salud y ahora el trabajo de las personas, normas que todos podamos comprender. El problema es, al final, que el presidente nos envía algo que no podemos aprobar porque no está de acuerdo a las reglas que nos ha emitido la Sala de lo Constitucional. La Sala en la última sentencia, la 21-2020, establece determinadas interpretaciones sobre decretos que habían sido aprobados anteriormente. La Sala determina que hubo una limitación de derechos, por ejemplo, derecho a la circulación, derecho al tránsito, derecho a la salud, etcétera, que no podíamos restringir sin un régimen de excepción. Entonces la Asamblea toma bien esta sentencia, la cumplimos y emitimos una nueva norma. Esta norma aún no ha sido sancionada, no ha sido Que es vetada, el decreto 661. que es el decreto 661, que es la cual no ha sido ni sancionada ni vetada. Ok, a ver, porque el presidente tiene en sus manos un decreto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, un decreto amplio que establece el estado de emergencia, que establece las fases de reapertura y que tiene que ver mucho y que tiene elementos clave en relación al cuidado de la salud. Ese decreto el presidente no lo ha sancionado, Correcto. ni lo ha devuelto a la Asamblea con observaciones, ni lo ha vetado. ¿Está dentro del tiempo todavía que él tiene para hacer esas tres cosas? Sí, si mal no me acuerdo, ahorita van como 4 o 5 días hábiles, le faltan como 3 días. Ya, o sea, el hábiles. presidente hoy día pudiera enviar de vuelta a la Asamblea las observaciones diciendo, sí, esto no, pero debe agregar tal parte, tal cosa. Y la Asamblea revisarlo y ver si se lo aprueba con las observaciones del presidente. Así es. Pero el presidente no lo ha querido mandar. Aún no lo ha enviado, aún no lo ha enviado. Ok, él dijo que iba a enviar un nuevo decreto. Es lo que señaló ayer, creo que iba a enviar a la Asamblea un nuevo decreto ejecutivo, o sea, decreto de él sobre toda esta situación. Así es. Bueno, en la carta que él envía a la Asamblea esta última semana, fin de semana, el presidente lo que indica es que la Sala incluso le había prohibido hacer decretos ejecutivos, lo cual es falso. Lo que la Sala le dijo fue que él no podía emitir decretos ejecutivos que violaran los derechos que los anteriores decretos habían violado. El presidente, yo creo que él puede razonar todavía, él puede recapacitar y puede sancionar el decreto 661. Incluso antes de aprobar este decreto, la Asamblea había invitado a los funcionarios de gobierno, jamás aparecieron. Ellos hacían la convocatoria en el Hospital San Rafael, luego la hicieron en Capres. Y para evitar y para llegar a un punto neutro, la Asamblea lo que dice es, miren, ¿saben qué? Mejor reunámonos en la UCA. No aparecieron y luego teníamos que aprobar algo. No podíamos dejar a la gente sin una normativa la cual velara por sus derechos. ¿Y qué pasó? Hasta el momento no ha habido ni sanción, ni veto, ni observación. Ok, desde hace 5 días aproximadamente no tenemos en El Salvador absolutamente ningún instrumento legal que determine que estamos en emergencia y que hay cuarentena, semi-cuarentena o lo que haya, ni siquiera están legislados los permisos para apertura económica. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Carlos. Un gusto Ya estar está acá. con nosotros el diputado del FMLN, Víctor Suazo. Víctor, estamos hablando, digamos, que el presidente, tenemos una situación en este momento de vacío legal, pero que el presidente tiene en sus manos, en su escritorio, el decreto 661 que aprobó la Asamblea, yo creo que hace unos 6, 7 días, ¿no? Por lo menos, en la cual, digamos, no, lo aprobó antes de la apertura, o sea, ya va más de una semana, de 10 días aproximadamente, lo aprobó antes de la apertura, se aprobó antes de la apertura, y el presidente no lo ha sancionado ni lo ha mandado con observaciones, ni lo ha vetado.
lo tiene ahí, digamos, esperando. Ese decreto 661, ¿qué contiene? ¿Me puedes explicar tú, digamos, de las cosas que el presidente puede estar necesitando o el país necesitando, qué contiene ese decreto 661? El decreto 661 es un trabajo que se hizo de manera integral con distintos actores, consultando y haciendo un consenso en la Asamblea Legislativa y también retomando el consenso que se logró mayoritariamente en todo el proyecto de ley con algunos funcionarios del órgano ejecutivo. Esto viene a darle prioridad a las facultades que pueda tener el Ministerio de Salud en función de salvaguardar la vida de todos los ciudadanos, aparte de las facultades que ya le otorga el Código de Salud. Por el momento, como el presidente no lo ha sancionado, el Código de Salud está vigente y el presidente perfectamente puede emitir decretos ejecutivos con base a ese código. Ahora bien, el decreto 661 sí daba algunas habilitaciones, que es lo que mencionaba la Sala de lo Constitucional, que tienen reserva de ley, es decir, limitaciones a derechos constitucionales solo pueden ser restringidos por aprobación legislativa. Y son, esas aprobaciones, esa aprobación ya está dentro del decreto 661, es decir, el presidente de la República no tiene la necesidad de estar enviando cartas, que de hecho, claro, él puede enviar, por supuesto, tiene derecho a enviar las cartas a quien quiera, pero un presidente de la República en todo caso debería mandar una iniciativa de ley o culminar el proceso de formación de ley que tiene en sus manos. Él tiene en su escritorio el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el 661, que le da todas las facultades a él, no solamente para que pueda salvaguardar el derecho a la salud de todos los salvadoreños, sino que también tiene otras disposiciones en las que se regula, por ejemplo, el plazo de 120 días para que paulatinamente, en distintas fases, son 4 fases, se vaya abriendo poco a poco la economía. Por supuesto, esto nosotros estamos conscientes de que tiene que revisarse si pues la realidad pues lo amerita, digamos, si existe de alguna manera algún despunte, pues por supuesto que eso se puede revisar, pero si él quiere las facultades de ley para restringir algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la movilidad, perfectamente lo puede tener solamente firmando, es decir, sancionando el decreto 661 que tiene en su escritorio. Pero a mí realmente, Nacho, no creo realmente que esto sea el fondo. Esto lo sabe él, lo sabemos nosotros. Pero tengo que ir a un corte, por eso quería terminar. De acuerdo. O sea, si el presidente quiere regular la circulación, el decreto 661 le da esa posibilidad. Por supuesto que sí. Si el presidente quiere establecer la preponderancia del Ministerio de Salud en la conducción de la lucha contra la pandemia, ¿lo establece el 661? Es correcto. Por supuesto que sí. Todas esas facultades... Y si el presidente quiere poner multa o algo así en relación a quienes incumplen con esta pandemia. Sí, por ejemplo, si hay empresas que no están en la fase 1, que es en la que deberíamos de estar en este momento, por ejemplo, si abre una discoteca, bueno, no sé si él todavía tendrá discotecas, pero digamos, si abre una discoteca cualquiera, no voy a decir nombres, él perfectamente podría sancionar a esa discoteca. No está dentro de la fase autorizada. Ok, voy al corte. Vamos a volver a tratar de entender todo esto porque mucha gente se puede confundir. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. A ver, vamos a tratar de entender lo que ocurre. La Sala Constitucional le dice al gobierno, usted sí puede tener las facultades que necesita. ¿Qué facultades pueden ser? Lo que el presidente dice, necesito poder restringir la circulación, que anda mucha gente en la calle indebidamente. Necesito establecer una cuarentena de determinada categoría. Necesito a lo mejor cerrar algunos negocios que están abiertos, indebidamente abiertos, correcto. Sí puede. Solo que no puede por sí solo el Ejecutivo hacerlo. Tiene que pedírselo a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa establecer la ley pertinente y que el presidente la sancione. O sea, esto funciona con que la hace la Asamblea y el presidente le da el ok. Eso es. Lo que no puede el presidente es él hacer la ley y no pasarla por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Eso es. Eso es. Tan simple como eso. Entonces, cuando la sala le dice, no le hemos quitado ninguna facultad porque no las tiene, en un régimen republicano usted tiene que pedirle a la Asamblea Legislativa que haga la ley y póngase de acuerdo, como le dijo la vez pasada, le dijo al presidente de la Sala Constitucional, póngase de acuerdo con la Asamblea, hagan la ley, fírmenla y ahí está la ley que se necesita. Porque obviamente necesitamos una ley. O sea, yo creo que sí necesitamos la ley porque el virus está afectando a mucha gente y porque hay una exageración de gente en la calle indebidamente y hay cosas que tienen que estar regidas con sanciones o con otro tipo de cosas, pero tiene que haber, si no la gente no va a hacer caso. Es ¿De correcto. acuerdo? Así es. ¿Ya? Sí. Ahora, la posición de ustedes es decirle al presidente, usted tiene en su mano, en su escritorio, la facultad de firmar lo que nosotros hicimos en conjunto con ellos mismos, ¿no? Correcto. Porque hay cosas que fueron incluidas de lo que Sí. fue, de la presencia que estuvo ahí el secretario jurídico, el secretario privado. Prácticamente un el ministro de Salud. 90% fue hecho en consenso con ellos, Nacho. Entonces, aquí lo que pasa es que creo que de fondo hay dos cosas. Primero, que es lo que hemos estado viendo durante todo este primer año de la administración de Nayib Bukele, en la que cuando hay situaciones que se salen fuera de su control y que no tiene él la capacidad o su gabinete la capacidad de hacer algo, pues siempre recurre a la estrategia de culpar a otros. Y, digamos, el sujeto, el actor político que siempre él prefiere estar atacando permanentemente porque él está pensando en la elección 2021, no pensando realmente en los problemas que tiene que abordar y darle solución, siempre ataca a la Asamblea Legislativa. Permanentemente él señala a la Asamblea Legislativa como el culpable de que él sea el incapaz de no poder dar solución a todos los problemas. Eso en primer momento. Pero en segundo momento, este decreto 661, que es un decreto integral que aborda el tema de salud, aborda el tema de derechos humanos, aborda el tema económico, de garantía, del derecho al trabajo, pero hay dos cuestiones que no contiene. No contiene, por ejemplo, que se le habilite al gobierno que pueda hacer contrataciones sin aplicar la ley de adquisiciones y contrataciones públicas, que es la ley LACAP. Él puede perfectamente hacer compras directas, acorde a lo que ya establece la LACAP. Pero eso sí, tiene que cumplir procesos mínimos. Pero él no quiere cumplir ni siquiera con lo mínimo. Y lo otro que también no incluye este decreto 661
es que él pueda hacer movimientos de partidas presupuestarias y pueda él utilizar fondos discriminadamente. Y es lo que nosotros hemos estado viendo lamentablemente. A ver, ok, vamos. ¿Esa es la gran diferencia? Esa es la gran diferencia. Y lo que realmente, Ok, por lo que él Carlos. está peleando. Carlos, pero no necesita el gobierno en este momento facilidad para poder, digamos, enfrentarse a lo mejor a compras que son urgentes y que no pueden pasar por muchos trámites. No, claro. La ley la CAP ya establece que cuando se haga una declaratoria de emergencia pasa directamente a una compra directa. Pero igual, O sea, la ley, la CAP lo permite. la ley la CAP ya lo permite. Permite la compra directa, Correcto. pero Lo tiene que que justificarla. tiene que ser justificado y seguir el proceso que la misma ley establece. O sea, pero quiero saber. A ver, si el ministro necesita hoy día, vamos a poner un ejemplo, 2.000 mascarillas más o 200.000 mascarillas más, puede que se compre inmediatamente y a él se le entregan y después sigue el proceso. O no se, compra mientras creo, no Nacho, se haga el proceso. Yo creo, Nacho, que él perfectamente puede hacerlo. La compra directa que está regulada en la LACAP, lo que le pide es que presente al menos 3 cotizaciones. Y él viene y si hay una oferta que cumple con los requerimientos que él pide y que es la más baja, pues económicamente, entonces esa es la que compra. No tiene que hacer un proceso de licitación pública, hacer licitaciones en el periódico, todo ese proceso no lo tiene que hacer, sino que solamente pedir tres ofertas. Eso sí, esas ofertas, esos ofertantes deben de cumplir con los principios que están en la LACAP. Y por ejemplo, una empresa de un funcionario público no puede ofertar. Eso. Pero eso en ningún caso, con la CAP o sin la CAP. En ningún caso. Entonces, pero ese es el problema. No es cuestión de procedimiento, que si ellos quieren un procedimiento corto, sí, pedir 3 cotizaciones no es un gran procedimiento, por Dios. Pero sí incumple, como lo han estado haciendo y que ha quedado demostrado en investigaciones periodísticas, de que han estado incumpliendo principios básicos vamos a hablar de eso. transparencia también. Pero volviendo a Carlos, o sea, no se le quita esa facultad de poder comprar rápido. No, no se le quita. A ver, uno de los primeros decretos que se emitió, que fue la ley de emergencia a causa de la pandemia, el 593 establecía un proceso de licitación mucho más rápido, un proceso de contratación más rápido. Ya una vez empezamos a ver, primero que no informaban a la asamblea sobre las compras que hacían, luego que estábamos viendo que ya venían saliendo este tipo de problemitas, digamos, en las contrataciones que estaban haciendo y esa oscuridad que había en los procesos de contratación, fue que él ya dijo, no, miren, o me dan esto o no me dan nada. Entonces al final estamos viendo cómo él mismo se está poniendo esa traba. O sea, el mismo presidente, al no querer cooperar con la asamblea, al no querer aceptar estas contrataciones directas, que solo necesitan tres ofertas que se hagan, él solo está convirtiendo el proceso más engorroso. Al final, estamos viendo, por ejemplo, el tema de mascarillas. Ya salieron 2 funcionarios señalados, al menos en empresas relacionadas a ellos, con compras de mascarillas. Vemos el tema de una empresa de autopartes en Europa que ha vendido más de 11 millones de dólares en mascarillas y en insumos médicos. No sé cómo ha cambiado tan rápido su giro de la empresa. Hoy revisando también aparecen empresas que también venden mascarillas, creo que han sido más de 4 millones que han vendido esta empresa, pero su giro normal son las redes, digamos, redes inalámbricas, es tecnología. Entonces, no sé cómo hacen ese cambio tan drástico y cómo es que cómo las ofertas que ellos otorgan al gobierno terminan siendo las contratadas. Y si ves los precios unitarios de cada mascarilla que ha comprado el gobierno son muy variantes entre cada una de las contrataciones que han hecho. La Asamblea en ningún momento está poniendo una restricción. Ya la misma ley, la CAP, que data desde hace muchos años, ya la establecía. El presidente ha dicho, miren, es que a mí no me han dado las facultades que a otros presidentes sí se les ha dado. Lo único es que él no quiere cumplir con esas reglas. Él quiere reglas solo para él. Entonces ahí está el problema. O sea, el problema es
no que lo que la Asamblea le está dando, sino que lo que él quiere. Y yo creo que para salir adelante al final necesita, o sea, el gobierno y todos necesitamos trabajar en conjunto. No podemos estar trabajando uno por nuestro lado, otro por el otro, que la sala por... El presidente dice, miren, es que yo no puedo trabajar con ustedes. La Asamblea jamás le ha dicho, a pesar de tantos decretos que ha vetado, miren, nosotros no podemos trabajar por usted. Entonces, yo creo que para empezar, tenemos que trabajar todos en conjunto. Si queremos salir adelante, si queremos superar esta pandemia, tenemos que trabajar todos, ejecutivo, legislativo y judicial. Y el legislativo ha estado en la mejor disposición, incluso le hemos aprobado más de 50 ya decretos para el manejo de la pandemia. No digamos más de 3.000 millones de dólares, etcétera. Pues entonces yo creo que hemos demostrado la buena disposición de trabajar junto al presidente. Ok, ahora ¿qué se puede hacer? No sé cuánto tiempo tengo, si entro a este tema ya. Ya, porque la idea es también preguntar, ¿y qué podemos hacer? El presidente ha dicho que va a mandar un nuevo decreto. Ustedes dicen, usted tiene en su escritorio el decreto adecuado, pero no quiere ni siquiera firmarlo. O no quiere ni siquiera devolverlo con observaciones. ¿Qué queda en todo esto, digamos? Porque obviamente lo que puede pasar es que ustedes se pongan a revisar el decreto que el presidente mande y vuelvan nuevamente a la carga, que hay demora, que no lo firman, que no lo hacen, y como que esto fuera un círculo vicioso que no va a terminar nunca. Precisamente eso es lo que te iba a decir. Esto parece que es un déjà vu, ¿verdad? Que estamos volviendo y siempre lo mismo. Y ya no es el primer decreto, el 661 no es el primer decreto que él tiene en su escritorio y que le da una solución. Venimos ya de varios decretos en los que él anuncia que los va a vetar sin siquiera antes de que esto sea aprobado. Es decir, él ni siquiera ha leído el decreto cuando ya anuncia que lo va a vetar. Entonces también es una posición, y sobre todo cuando dice, voy a esperar hasta el último día para vetarlo, hasta el último día que me otorga la ley, lo voy a vetar, estando en medio de una emergencia nacional, es de verdad irresponsable. Si él, está en desacuerdo, por supuesto, está en su derecho, pero en todo caso que lo haga el primer día, ya hubiéramos empezado nuevamente una discusión y no estuviéramos a este momento en este impasse. Bueno, ahora él tiene el 661, de alguna manera tiene que culminar ese proceso de formación de ley y él tiene la potestad de dar otra nueva iniciativa y nosotros estamos en la obligación de darle el respectivo trámite, que ingresa a la sesión plenaria y luego pasa a la comisión política y se estudie. Y por supuesto que vamos a estar en total disposición de volver a estudiar esto, volver a llamar a los funcionarios del Ejecutivo y poner todas nuestras fuerzas para lograr un consenso. Nosotros no tenemos ningún problema en eso y lo hemos demostrado, que siempre hemos tenido una disposición abierta al diálogo y pues de que lleguemos a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora bien, esto no quiere decir de que nosotros vamos a dejar que se apruebe, por ejemplo, un nuevo régimen de excepción. Que eso nosotros como grupo parlamentario del FMLN lo hemos dejado muy claro. Por supuesto que hay facultades que hay que otorgárselas y estamos en toda la disposición de dárselas y que ya están contenidas en el decreto 661. Pero, bueno, por ejemplo, cuando hemos visto de que han estado haciendo compras, han estado abusando de los decretos que anteriormente ha dado la Asamblea Legislativa, que no han estado informando, ni siquiera la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas se estuvo quejando de que no les estaban dando información de la construcción del hospital que está el CIFCO, refiriéndome al hoyo, ¿verdad? Al que todo el mundo conoce como el hoyo de CIFCO. No estaban dando la información. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros le demos esa facultad extraordinaria de no informar ni siquiera a la Corte de Cuentas? Okay. Vamos a ir al corte, Víctor. Vamos a tratar de entender un posible régimen de excepción. ¿Qué es lo que pudiera ser que entendería yo? Que ahí está todo el kit del asunto, ¿no? O sea, es ahora, régimen de excepción es quitar todas las garantías constitucionales fundamentales o es restringirlas solamente. ¿Y de qué forma? Vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a FedeCrédito, tus remesas familiares, disponible las 24 horas en FedeMóvil y FedeBanking del sistema FedeCrédito. Estamos viviendo una profunda transformación. Estamos en medio de un cambio como nunca antes. En este momento estamos construyendo identidad, forjándonos a nosotros mismos nuevamente. No estamos frente a una crisis. Estamos frente a un desafío que nos obligará a ser mejores, más conectados con nuestro ser y el de otros. Sí, en eso estamos, listos para rehacer nuestra historia, hacernos reír, hacernos llorar, hacernos cantar para devolver a El Salvador su ánimo y deseo de ser lo que siempre ha sido. Una nación que sabe ir al encuentro del presente para construir un futuro que pueda llamarse salvadoreño. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. A ver, pero parece que el régimen de excepción también es otro kit del asunto, aparte del que señalaban los diputados aquí. Porque la Sala Constitucional también declaró inconstitucional algún decreto ejecutivo de la Asamblea, algún decreto legislativo, o sea, un decreto hecho por la Asamblea Legislativa, porque establecía restricciones constitucionales sin establecer, sin tocar, sin buscar o sin utilizar el régimen de excepción, ¿ya? Porque solo a través de establecer un régimen de excepción es como se pueden restringir temporalmente algunas garantías constitucionales. La principal es en este caso la circulación, ¿ya? ¿O no? Sí, por lo tanto, sí. Si ustedes, a petición del gobierno, quisieran restringir la circulación en el país, que además está restringida, de hecho, está restringida aunque no haya ley, porque los buses no pueden circular, pero ok, si quisieran restringirla más, ¿tendrían que establecer un estado de excepción? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, la sala lo que mencionó fue, hubo dos instrumentos, uno primero, una ley de restricción de garantías. Básicamente lo que se decía, va a haber una limitación al derecho a la libre circulación, entre otros, el derecho a la reunión, etcétera. Luego se aprobó otra ley, una ley de cuarentena, donde la sala también determinó que era como un régimen de excepción porque se restringían también casi que básicamente los mismos derechos. En su momento el Ejecutivo nos había dicho que esos 15 días iba a ser el pico de la enfermedad. Entonces que para controlar, digamos, el brote, que ellos necesitaban restringir la circulación. Nosotros como Arena siempre hemos estado velando por la gente, lo seguimos haciendo. En su momento consideramos que era, digamos, bueno, para detener Las primeras dos cuarentenas fueron con estado de excepción. Fueron por una restricción, ley de restricción de garantías. Un régimen de excepción. Básicamente un régimen de excepción. De ahí para adelante ya no hubo... De ahí para adelante ya no ha habido régimen de excepción. La sala lo que dijo es, miren, la próxima vez si necesitan establecer un régimen de excepción, tienen que fundamentarlo. Nosotros pensamos que lo habíamos fundamentado bien, pero bueno, la sala dijo en realidad no, y bueno, nosotros vamos a acatar las sentencias de la sala como siempre lo hemos dicho. En ese momento vimos demasiado abuso por parte del Ejecutivo. Vimos, por ejemplo, el caso de una señora que sacó a su hija al baño y en lo que la sacó de la casa, llegaron unos policías, la detuvieron y la mandaron a un centro de contención. Ese tipo de abusos son los que nosotros luego nos dijeron, bueno, ya no podemos seguir aprobando este tipo de decretos, ya no podemos seguir restringiendo la libertad de las personas. Para empezar, no teníamos ya la información de cuántas personas habían contagiadas, cuántas no.
Pero, Carlos, ¿se puede establecer un régimen de excepción, por ejemplo, señalando la persona que vulnere la cuarentena, que no tiene autorización para trabajar porque no corresponde a su fase y anda en la calle, puede ser multada? La persona que no use mascarilla en un lugar donde hay otra gente, ¿puede ser multada? En realidad, en la última sentencia, la sala estableció que no se podía, al menos enviar a un centro de contención como castigo a aquellas personas que incumplieran con la cuarentena. No se puede detener. No se puede detener. No se puede privar de libertad, dijo la sala. No se puede. Pero sí se puede poner multa o algo que obliga a la gente a obedecer. Sí se puede. Eso es como el problema fundamental. Sí se puede. Es más, está contemplado en el Código de Salud. Y el Código de Salud está vigente. Lo que pasa es que el presidente no lo quiere hacer cumplir. O sea, el Código de Salud está vigente. Por lo tanto, el presidente puede hoy día establecer multas o sanciones a la gente que incumpla lo que estamos viviendo. Sí, por ejemplo, si él quisiera tener una cuarentena como nosotros hemos estado estudiando los casos de los distintos países. Por ejemplo, en Uruguay, que es un país que se ha hablado mucho sobre este caso y cómo atendió la pandemia. Excelente, los uruguayos como siempre. Sí, entonces ahí te decían, si te encontraban en la calle, sin, digamos, vagando, pues, o no era el día que te tocaba, o estabas haciendo otra cosa que no debías, o no tenías tu mascarilla, te ponen una multa. Y te mandaban de regreso a la casa. Pero todo bien organizado. Eso perfectamente podría hacerse. En Chile hay multa, en Italia hay multas. Eso 3.000 euros me están diciendo en Italia por romper. Eso perfectamente podría hacerse, pero la sala sí es lo de que si tú vas en la calle y viene un soldado y por muy justificación que tú le des, te llevan a un centro de contención, prácticamente te privan de tu libertad. Eso implica un régimen de excepción. Y eso implica una aprobación especial por la Asamblea Legislativa y no puede darse por decreto ejecutivo. Eso es muy importante. Ahora, los funcionarios de gobierno, ¿estaban pidiendo cárcel o detención? Ahora bien. Cárcel no estaban pidiendo, no estaban pidiendo que fueran enviados a un centro de contención. Sí, no es cárcel, pero sí te llevan a un lugar en el que tu libertad está... Okay. Y además que corres riesgo de contagiar. Sí, más. Y sobre todo eso. Pero Nacho, yo sinceramente creo que el Ejecutivo no está pensando en esto, porque la Sala de lo Constitucional en su sentencia establecía de que ellos debían de enviar la debida justificación médica a la Asamblea Legislativa, si es el supuesto de que ellos quisieran aprobar un régimen de excepción. En ningún momento el Ejecutivo ha enviado esta justificación. No lo ha hecho. Entonces yo creo que ellos tienen interés más bien en otro tipo de cosas, que era lo que hablamos al principio, que no cumplir con la LACAP. Tú vuelves a lo mismo, es un asunto de plata, nada más. Sí, eso es. En el fondo eso es. ¿Qué garantía tenemos como salvadoreños que el dinero que es dinero de todos, el dinero que se paga con los impuestos, que se logra los impuestos, ya sea si va a ser un préstamo, como sea, siempre hay que pagarlo? Que estos dineros, porque lo que hemos conocido son investigaciones periodísticas, pero ¿la institucionalidad estará funcionando? Bueno, la Corte de Cuentas ya sacó un primer informe, y en el primer informe que la Corte de Cuentas emite, sale un hallazgo de, digamos, hay 30 millones de dólares que fueron entregados en su momento para el sector informal cuando se repartieron los $300, que no tienen justificación. Hoy estamos viendo el caso de 2 funcionarios públicos que al final lo que han hecho es hacer negocio con esta pandemia y esta emergencia. Entonces, necesitamos que las instituciones comiencen a funcionar. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estuvimos en conversaciones con los funcionarios del Ejecutivo que llegaron a la Comisión Política a exponer, que nos sentamos 6 días, donde más problema había era el momento de que la ley de acceso y los plazos de la ley de acceso a la información pública iniciaran a operar. Si tú te fijas, ayer se aprobó una nueva iniciativa de parte del órgano judicial donde solicitaba que se ampliara por 15 días más la suspensión de plazos.
La sentencia nos obliga a nosotros, de la sentencia 21-2020, nos obliga a que los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ser un derecho constitucional de la población, que no se vean restringidos. Hay muchas formas de cómo podemos incluso ir a audiencias, de cómo las instituciones pueden responder sin necesidad de contagio. O sea, yo creo que fácilmente puede haber una persona encargada para poder enviar, o sea, creo que todos nos hemos acoplado a la nueva modalidad. Y el Ejecutivo era de los puntos donde menos flexibilidad tuvo. Entonces, yo no sé qué es lo que quieren ocultar, pero poco a poco vamos viendo, gracias al periodismo, vamos viendo cómo están utilizando la emergencia como un negocio, y es algo que no podemos permitir. Ok, rápidamente, Víctor, porque se me está acabando el tiempo, pero yo tengo entendido que ustedes habían citado a la comisión, a las CICIES, a alguna comisión de la Asamblea Legislativa, o no sé si lo harían, digamos, porque aunque la CICIES es una comisión presidencial, tengo entendido, ¿no? Pero la CICIES vino y llegó ante ustedes y se presentó como una comisión independiente dependiente de Naciones Unidas, independiente de cualquier, digamos, te voy órgano a de dar Estado. mi opinión muy personal, Nacho. La verdad es que las CICIES, o esta oficina que se hace llamar CICIES, supuestamente ha estado en primera línea fiscalizando. Y hasta el momento son investigaciones periodísticas de medios salvadoreños que han descubierto la corrupción en las contrataciones de la emergencia nacional. ¿Qué está haciendo la CICIES ahí? Porque yo veo que el presidente de la República insiste, la CICIES, pero tal parece que la CICIES está ahí y ve pasar las cosas y no dice absolutamente nada. Entonces, yo sinceramente, en una oficina que no está creada por ley, que no tiene ninguna facultad por ley, yo sinceramente creo que es una argucia del presidente de querer hacerle creer a la gente que sí existe una fiscalización por parte de las CICIES, cuando en realidad no es así. Nosotros debemos de insistir en la Corte de Cuentas y en la Fiscalía que fiscalicen realmente. Tengo que ir al corte, volvemos rápidamente, en menos de 2 minutos estamos con ustedes, con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos inmediatamente con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Muy buenas noches, diputados. Comenzamos No sé si súbeme. Gutiérrez. Comenzamos con la participación de Roberto Gutiérrez, que nos dice:
Buenas noches. Podría preguntarle a sus invitados por qué en esa ley 661 quieren abrir transporte público, centros comerciales y otras cosas que ningún país del mundo está realizando. Continuamos con Omar Vázquez, que nos dice: que haya consenso en medio de la pandemia es difícil. El Ejecutivo está en campaña por curules y si hay acuerdo se termina la estrategia. Las militancias siguen activas en redes sociales. Parece que no hay visión, aprueban y se percibe que no hacen nada. Eso es raro. Julio Martínez pregunta: buenas noches, Nacho, al diputado Suazo. Quiero saber qué opina de los contratos millonarios que hizo el señor Mauricio Funes con Polistepeque. Digo porque fue irregular, sin importarla a la CAP, y ahora se busca comprar con rapidez por la urgencia de la pandemia e informes. Emilio Monterrey dice: ¿pueden los diputados, cada uno, decirnos qué opinan del llamado que hizo el presidente Ponce a ser más colaboradores y poder aprobar con tiempo préstamos y fondos para el combate a la pandemia que aún no los ratifican? Por cierto, que están esperando. Saludos. Jefferson Ortiz participa y nos dice: buenas noches, el presidente dice que el transporte y el regreso a clases presenciales en su fase respectiva no están de acuerdo. Para mí tiene razón, pero por el resto del decreto de la Asamblea, muy de acuerdo. ¿Será que se pueden mediar estos puntos o el caso está cerrado? Adonai Mejía nos dice: lo que se necesitaba desde el principio era restringir la movilidad o libre circulación, solo ese derecho y ningún otro más, y solo lo limitaron a 15 días cuando debió ser por lo menos para 45 días. Finalizamos con Pedro Mancía, que nos dice: la estrategia política del presidente es seguir vetando decretos legislativos a fin de mantener un enemigo en común. Si él sanciona los decretos legislativos, políticamente pierde. Saldrá a la luz la incapacidad del gobierno, dice Pedro Mancía. Regresamos al set. Bueno, a ver, vamos. Mucha gente recuerda lo que dijo el presidente. El presidente dijo que el decreto 661, el problema que tenía, que primero establecía en la primera fase la apertura de las clases presenciales, y dijo también que habría todo el transporte público. ¿Me pueden explicar si el 661 determinaba en la primera fase el inicio de las clases presenciales y la apertura del transporte? Falso, completamente falso. El tema de la educación le permitía al Ministerio de Educación, a la ministra de Educación, abrir la clase cuando ella creería que fuera ya pertinente. Nosotros, como te he dicho, nosotros como Morena estamos buscando proteger a la gente y no íbamos a permitir que los niños o los adolescentes regresaran y tuviéramos un posible brote mayor de contagio de niños, adolescentes, incluso jóvenes ya en universidades. El tema del transporte público, la misma sala dijo que no se puede autorizar una limitación, o el Ejecutivo no puede limitar un derecho que vaya a afectar otro derecho. ¿Qué es lo que pasa? El presidente sabe que la mayoría de personas se movilizan por medio de transporte público. Y entonces él, al establecer esta limitación, sabe que va a parar toda la economía. Lo que el decreto 661 establecía era que el transporte podía iniciar en la fase primera con ciertos protocolos donde las unidades no circularan más del 50% de los pasajeros, que se sanitizaran las unidades, que tuvieran alcohol gel, etc. O sea, se establecía un protocolo para que pudieran circular, para evitar un riesgo mayor a poder a circular en el transporte. ¿Por qué? Porque sin transporte público no podemos reabrir la economía. Estamos viendo cómo incluso hasta empleados de los distintos órganos del Estado se están quejando porque no tienen transporte público. Entonces, ahí vemos el problema. Por eso es que el presidente dice: ay, no, es que los diputados quieren abrir todo, quieren abrir las escuelas para crear miedo. Pero no, en ningún momento se estableció que los niños iban a regresar desde la primera fase y que el transporte público se fuera a abarrotar como se hace desde antes de la pandemia. Ok, había una pregunta sobre los contratos de Funes, dirigida a ti. Sí, hacían una pregunta sobre esos casos. Yo en lo particular no soy abogado defensor del expresidente Mauricio Funes, y por supuesto que él tiene sus abogados y él por supuesto que está en este proceso en el que se tiene que defender. No es mi caso, yo no soy su abogado y no tengo por qué tener conocimiento de estos casos y dar una defensa técnica
para él. En lo particular, creo que indistintamente de lo que haya sucedido en cualquier administración, sea del FMLN o sea cualquier otra, hay que condenar la corrupción, venga de donde venga. Y en este caso, en este gobierno, que tenemos casos en el que se ha quedado ya muy claro de que funcionarios públicos han sido ya destituidos por ofertar al Estado, incumpliendo la ley LACAP, incumpliendo también la ley de ética gubernamental. Por supuesto que tenemos que denunciarlo. Ok. Y tenemos que exigir Víctor. que no solamente se separe al que ofertó. El principal corrupto ahí es el que compró y que está involucrado no solamente en esa contratación pública, hablando del ministro de Salud, sino que estamos viendo que hay otros casos y que es muy reiterado. Esto es muy peligroso. Lamentablemente estamos en medio de una emergencia nacional y en este momento hacer una interpelación al ministro de Salud sería muy delicado y no es por el momento una Ok. opción, pero sí hay que tener muy claro de que estas contrataciones públicas en su momento deberán responder. Ok, tengo un minuto solamente y tengo dos preguntas fundamentales. Una es, alguien dijo, ¿qué pasa con la aprobación de los préstamos que están pendientes? Y la otra era si esto es una estrategia del enemigo común, como dijo un amigo televidente. Con los préstamos que Los préstamos, rápidamente. Sí, respondo. pues hemos tenido en la Comisión de Hacienda la discusión de estos préstamos, se aprobaron ya en la sesión plenaria del día de ayer, y fíjate la buena disposición, esta es una muestra inequívoca de la buena disposición de la Asamblea Legislativa. Cuando hay por un lado evidencia de que ellos están contratando con fondos de los salvadoreños a empresas del mismo gobierno, a pesar de ello, porque se tiene la certeza de que en este momento hay que priorizar la inversión en salud, se han aprobado los préstamos. Ok. Pero esto, digamos, en un tiempo, en una coyuntura en el que no estuviéramos en una emergencia nacional sanitaria, por supuesto que esto fuera una realidad muy distinta. Ok. Pero eso hay que dejarlo muy claro, la buena disposición que tiene la Asamblea Legislativa. La estrategia del enemigo común que utiliza el presidente, dice. Por supuesto, lo que estamos viendo es una confrontación desde hace días, desde el inicio. Si se recuerdan, empezó todo hasta por la misma toma presidencial, toma de posesión del presidente. Han habido tantas escaladas, pero mire, yo creo que al final es momento que ellos puedan cambiar. Yo creo que es un buen momento para que los funcionarios del Ejecutivo se puedan acercar a la Asamblea. Acerquémonos. Miren, solos no van a poder con esta pandemia. Ayer se aprobaron varios préstamos para que ustedes puedan seguir funcionando y como muestra de buena fe. Yo creo que ya es momento de dejar las estrategias electorales, no estamos ahorita en eso, después nos preocupamos, ahorita velemos por la gente. Arena al menos va a estar junto a ustedes, Arena va a seguir protegiendo sus derechos y por lo tanto creo que es necesario que como Ejecutivo y Legislativo podamos acercarnos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Víctor, por estar esta noche. Obviamente, digamos, son temas importantes y lo más importante de todo es entender, porque a veces se hace difícil, ¿no? Porque interpretar la Constitución, entender los fallos, es realmente algo que todos debiéramos intentar por lo menos hacerlo. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.